¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos en su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Cárrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Ya nos conocen los nombres. Muy bien. Bueno, teníamos un comentario del padre Dengo en el programa de lunes. Uh-huh. Nos decía, la belleza de Dios como camino para ir a Dios no es otro más que el más bello de los hombres, Jesucristo crucificado. En Él el dolor se hace bello, la negación de sí para fundirse en Dios, ahí está. Así es, yo creo que este comentario nos centra en lo que hemos estado comentando de lo que Jesús le está pidiendo a Luisa, o sea, el sufrimiento. ¿Sí? Ese es el punto en donde Jesús quiere repetir lo que hizo en él y lo quiere repetir en nosotros, ¿sí? Así que bueno, pues vamos a seguir con este camino de entrar en la divina voluntad, que repito, es el libro 1, pero más o menos comentado. Uh-huh. Sí, porque Jesús sigue instruyendo a Luisa y le dice, mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. O sea, ya le había hablado del desapego exterior, ya le había hablado del desapego de su interior, ya le había dicho cómo se debía comportar con las criaturas, ya le había dicho que nada más ella y Jesús deberían de estar en este mundo, o sea que ella debería de ver a todos como un Jesús. Ya le había dicho cómo aceptar lo bueno y lo malo del prójimo. O sea, prácticamente ya estaba Luisa en ese punto de estar totalmente entregada a él. Y ahora le dice esto, ¿no? Dice, ahora no se trata de lo exterior, se trata de lo interior. Ahora tienes que destruirte tú. Y esto es importantísimo. Fíjense lo que dice. Se trata de destruir, no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma voluntad. Lo más lógico sería decir, es Jesús quien lo va a hacer. Es Jesús quien va a actuar esto. Sin embargo, como lo vamos a ir viendo poco a poco, Jesús la va a ir conduciendo a que esa destrucción vaya siendo parte de ella misma, y que ella vaya preparando su camino para entrar en ese ambiente y lograr que Jesús le conceda la gracia de llevarlo a buen término. O sea, ahí necesita la disposición de las criaturas, ¿no? Así es. Sí, o sea, todo esto es voluntario, no, nada de esto es obligado. Uh-huh. A ver, seguimos. Dice, le enseña lo que es la humildad, cómo aniquilarse a sí misma. Uh-huh. Mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, sino que me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Entendemos que está hablando de la soberbia y al mismo tiempo está hablando de la humildad, ¿sí? O sea, es ese punto. Estamos en el libro 1 y por eso es que Jesús ahora le habla de la humildad. O sea, no le habla del llegar a su nada,
sino le habla de una virtud, porque están en ese camino donde Luisa está empezando a conocer las virtudes, porque ella las debe practicar todas. O sea, como necesidad para que pueda cumplirse, poner el sello de cumplido a toda la petición que el Padre había hecho de actos en la divina voluntad, en santidad humana. Por eso es que aparentemente la está llevando hacia la virtud de la humildad, ¿sí? Sin embargo, poco después le va a ir diciendo que no, que tiene que llegar no a la humildad, sino a su nada. ¿Qué es la soberbia? Ese es el pecado de Satanás, ¿no? Uh-huh. Él es el padre de la soberbia, y es un pecado que no tiene perdón, porque el soberbio es el obstinado, el que rechaza totalmente el perdón de Dios, la ayuda de Dios, y esa es la causa por la que Judas se condena. O sea, fue por soberbia, pensó que su pecado ni siquiera Dios se lo perdonaba. O sea, era tan grande el pecado que él había cometido que era imposible que Dios lo pudiera perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el desconfiar de la bondad, del perdón, de la misericordia de Dios. Así que el demonio nos inocula esta falta. No es que nos inocule, la soberbia nace en nosotros mismos, pero él la asusa haciéndonos creer que somos más de lo que realmente somos. Nos quita la idea de seres creados y nos pone la idea de que nosotros podemos llegar a ser como Dios, pero sin Dios. Sí. Ese es el pensamiento actual. El pensamiento actual nos lleva de la mano hacia decir tú progresa, tú mejora, el mundo está totalmente a tu disposición y tú lo puedes lograr, puedes llegar a ser tan grande como Dios mismo. Incluso en la actualidad estamos jugando a ser creadores. Vamos en ese camino hacia llegar a decir somos creadores. ¿Creadores de qué? Sí. Digo, porque un pobre científico, perdón por lo de pobre, porque un pobre científico manipula unas células, manipula unos genes y ya se cree que descubrió el origen de la vida. Perdón, que lo haga perfecto, pero que lo haga sin nada. Sí, sin nada. Que parta de la nada para hacer su manipulación de una célula y primero que logre formar una célula, pero sin materia preexistente. Y entonces podríamos prácticamente creer que estamos en camino de lograr esa superación, ¿no? Y esto de su propia vida, él no es responsable de su propia vida. A ver que él se dé vida. La ciencia sin Dios es totalmente terrible, destruye al ser humano, destruye todas las cualidades que pueda tener un ser humano y lo vuelve un soberbio de primera, lo vuelve un seguidor de Satanás, esa es la palabra. Sí. ¿Sí? Así que bueno, entonces, en este punto queremos dejar muy claro que todo lo que hagamos tiene que ser prácticamente llevado a cabo en esa confianza de que Dios lo va a hacer todo en mí, de que yo no soy capaz de hacer nada, de que todo lo que yo pueda llegar a hacer lo hará Él en mí. Sí, claro, con mi voluntad, con mi anuencia de decirle si quiero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Él me va a ir mostrando cosas que yo debo hacer y que yo debo seguir, aunque me parezcan ilógicas. Sí. A Luisa la lleva más o menos por algún camino de mortificación, por algún camino de negación de sus propios gustos, de sus propias, ¿cómo diríamos?, exigencias naturales, pero ella va aceptando y bueno, eso es lo que la hace progresar. Ojalá que nosotros también lleguemos a ese punto, ¿no? Le dice Jesús, quiero que en este día hagas continuos actos de humildad,
Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Eso es más o menos lo que decíamos, o sea, y aquí se pone de acuerdo con lo que comentábamos en el programa pasado. Estarás atenida a lo que te viene dado. Pero esto me lleva a la humildad. Me lleva a la humildad, o sea, a ese desapegarme de todo. Y pues aquí podríamos poner 1000 ejemplos, ¿no?, de santidades humanas basadas en la humildad. Yo creo que la más conocida, quizá la más fácil de poder tener acceso a ella, sea San Francisco de Asís. Sí, que renuncia a todo, incluso renuncia a su filiación, renuncia a su apellido, renuncia a su padre, renuncia a su madre y se pone totalmente en manos de Jesús, ¿no? Ahí era humilde desde el punto de vista físico, exterior, pero también era humilde en su interior, que es lo que Jesús quiere, ¿no? Que lleguemos a ser humildes, pero en nuestro interior. Así es. Ni siquiera humildes que lleguen a hacer nada. Sí, por eso. Pero el camino que le está trazando a Luisa es ese. Y para nosotros es definitivo llegar a nuestra nada. Sí. Luisa dice: después, en la mañana, cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí, hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada. Me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una, sino cientos de veces me ha hablado. Y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino Maestro, cuán sabio eres. Si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados, y que si yo hubiera sido humilde, me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas. Así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados. Aquí hay que pensar, Luisa, cómo había cometido muchos pecados. En esa época pues era una adolescente, era una jovencita cuando escribió esta parte. Sí, pero hay que entender que entre más cercano estemos de la divinidad, más nos vemos como manchados, ¿no? O sea, el ser humano, no importa lo que haga desde el punto de vista de su voluntad, siempre estará manchado. No hay la pureza total. Esa pureza total se adquiere a través de la divina voluntad. Entonces, lo que Luisa veía, pues, es esta parte, ¿no? O sea, si hubiera sido humilde, si hubiera llegado a su nada, no habría cometido tantos pecados. Y yo me pondría en el punto de decir, ¿qué pecados pudo cometer? Actos humanos, hechos por voluntad humana, separados de la voluntad divina. Pero eso ella ya lo tenía consciente, ya lo veía claramente todavía, ¿no? Pero ya lo entreveía que eso era una falta. Entonces, probablemente a eso es a lo que ella se refiere con tantos pecados, ¿no? Como es algo que ella no es consciente, ella no tenía esta noción, entonces Jesús lo ve y dice, bueno, de acuerdo, eso es una falta, eso es una gravedad, pero no es atribuible a tu voluntad. Porque para que sea pecado, necesita ser voluntario.
Si no es voluntario, no hay pecado. O sea, si a mí me obligan a matar a otra persona, ¿no cometo pecado? Así, en el sentido estricto de la palabra, que te obliguen, yo no sé cómo me pueden obligar a eso. ¿Cómo te pueden obligar a matar a alguien? A ver, yo te digo, mata a Alejandro. Sí, con mucho gusto. Olvídenlo, amigo. O sea, No, eso no. ¿cómo te podría yo obligar? Amenazándote de muerte. Ujú. Bueno, pues entonces prefieres tu muerte que matar a otro. Ya. ¿Sí? Ujú. Pero sí entender que el punto es cuando yo no sé que algo es pecado, no cometo pecado. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Así que todo aquel que desconoce esa verdad no comete pecado. Luisa se veía mala ante la divinidad, cualquiera de nosotros, pues por supuesto que nos vamos a ver muy, muy alejados, pero no importa lo santo que seas, entre más cerca estés de la divinidad, más te vas a ver como manchado. A eso se refería Luisa, ¿no? Y Jesús le dice que por falta de humildad es por lo que cometió tantos pecados. Es una frase muy curiosa. O sea, ¿a qué se podría referir? Sí, actuar en voluntad humana. Actuar en su sin la voluntad divinidad. humana. Si lo contrario de la humildad es la soberbia, entonces actos de soberbia son los que nos hacen alejarnos de Dios y cometer pecados. Uh-huh. Entonces, aquí dice la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo. La ingratitud horrenda, la impiedad enorme, ingratitud. No pagaba en la justa medida. ¿Sí? Ujú. O sea, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Bueno, pues esto es prácticamente el punto y en donde Luisa se aferra a seguir pensando en sus pecados. Ujú. Sí, y luego ya viene aquí una pequeña lectura que dice ella, de ahí en adelante no pensé más en eso, o sea, en sus culpas ya perdonadas. Uh-huh. Porque ahí es cuando el Jesús le habla del olvidar los pecados. Ajá. Y dice, hacía cuanto más podía por contentarlo, y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, Estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Bueno, aquí vamos a analizarnos nosotros. ujú, ¿Qué cosa nos falta? O sea, ¿qué cosa nos falta para imitar la vida de Jesús? Le vamos a decir igual que le dice Luisa, Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Así es. Lo Sí. mismo le vamos a decir. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Y no lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré, dice Luisa. Y entonces ya vienen los puntos que le va a dictar Jesús. Uh-huh. Cómo hacerlo, ¿no? ¿Y qué puntos le va dictando? ¿Cuál es el primero? espíritu de rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti, pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas.
Aquí perfecto, porque si vemos a Jesús en todos nuestros actos ya no vamos a cometer pecados. No vamos a hacer actos en contra de Jesús mismo. Así es, o sea, y no vamos a ver si lo que voy a hacer es o no es de mi agrado. No voy a mirar si lo que voy a hacer o no voy a hacer es algo que yo quisiera hacer o quisiera recibir. Todo viene de Él, todo es aceptable, todo lo debo llevar a cabo con la plena seguridad de que todo es para mi bien. No importa lo que los sentidos me digan. ¿Sí? No importa nada de eso. Solamente mirarlo a Él. Y luego, este espíritu de rectitud, pues ahora ya es más entendible. Todo lo que yo voy a hacer, lo debo hacer por Jesús, viendo a Jesús. Yo voy a ver si lo que voy a hacer en eso puedo meter a Jesús o no. Voy a ver, ¿puedo invitar a Jesús a ir conmigo a, no sé, a trabajar? Por supuesto que sí. ¿Puedo invitar a María, mi Madre Santísima, a comer? Sí. Pero no puedo invitar a Jesús a ir al bar. Sí, no. No puedo invitar a Jesús a ir a un espectáculo donde se exhiben cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Sí? No puedo invitar a María a una exhibición, o sea, en donde haya soberbia, en donde haya vanidad, en donde haya todo ese tipo de violencia. Así que el ojo siempre es recto, siempre dirigido a Él. Esa es la causa por la que Adán pecó. Apartó su mirada de Dios. Se le olvidó que Dios lo amaba y que él debería de amar a Dios. Si yo ya no veo a Dios, en ese momento me estoy olvidando de amarlo. Eso es importante. Es como cuando decimos, yo amo mucho a mi novia, amo mucho a mi novio, a mi esposa, a mi esposo, pero me doy la vuelta y me olvido de él. Entonces ahora amo otras cosas o a otras personas. ¿Sí? Eso es algo muy común en la actualidad. Se ha perdido esa, ¿cómo diríamos?, costumbre de tener siempre la vista en que estoy casado y no debería de entablar relaciones íntimas con otras personas. ¿Sí? Pero como me olvido, aparto mi mirada de él o de ella, en ese momento caigo en la culpa. Sí. Dice Jesús, así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser agradarme solo a mí. Oh, cuántos defectos evitarás si haces así. Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Bueno, pues otra vez lo que decíamos, ¿sí? O sea, tomarlo todo como venido de Dios, no tomarlo como venido del prójimo, no quedarme en el prójimo como el que me está dando, sino simplemente el prójimo es el mensajero de lo que Dios me está mandando. ¿Sí? Creo que ese es el punto. Pero esto es muy difícil porque le dice Jesús, serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir. Uh-huh. Esto es heroico porque nadie le da las gracias a las personas que me están haciendo sufrir. ¿O bueno, sí? ¿Usted sí le ha dado gracias?
No, ¿verdad? Mejor Sí, no, tú tampoco, ¿verdad? Seguimos con la lectura. Sí, seguimos con la lectura. Nadie. No, o sea, esto es necesario entenderlo, como que es parte del sufrimiento de Jesús que se nos comunica. Es muy fácil para las almas devotas, para las almas que aman a Jesús, decir, quiero aliviarte en tus sufrimientos, quiero compartir tus sufrimientos. Pero a la hora que me llegan, no, momento, aquí no. O sea, esto es lo que nos está diciendo. Yo, por tu bien, para tu bien, te estoy mandando esto. Entonces de ti depende si lo aceptas o no lo aceptas. Si lo aceptas, entonces yo te comunico lo mío. Si no lo aceptas, bueno, quédate, pero entonces eso te va a hacer que veas al prójimo y que te fijes en el prójimo como el que te lo está dando. Y si es un bien, quedarás agradecido, y si es un mal, quedarás totalmente en discordia con él. Por lo tanto, quedarás atado a la criatura. Sí. Y hemos vivido atados a las criaturas toda nuestra vida. Desde que nacimos, estamos atados a los demás. Nunca hemos estado libres realmente, nunca le hemos permitido a Jesús el obrar libremente en nosotros. Sí. Siempre lo hemos triangulado a través de las criaturas. Y aquí sí podemos hacer ya lo que nos pide el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo. Así Esta es una forma de amar a nuestro prójimo. O sea, porque en realidad estoy amándolo porque es el mensajero que me trae. ¿Sí? Y ahí sí ya le podemos recompensar con algún beneficio. Así es. Y en un futuro veremos no al mensajero, sino veremos a Jesús mismo, que es el que me lo trae. Ya. ¿Sí? Bueno. Sigue con el espíritu de mortificación y le dice Luisa, después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía. Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta, y es que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad, esto es, en mí, conmigo y por mí. Este es un punto que debemos tener muy claro. O sea, primero, el espíritu de caridad no es lo que hemos entendido hasta ahora, que era por amor a Dios. No estoy diciendo que no sea por amor a Dios, ¿sí? Porque lo dice arriba. O sea, que todo lo que no vaya hacia Él, definitivamente no es aceptado por Él. Pero la caridad que Él me está pidiendo es, todo lo que yo haga, todo debe ser hecho en Él, con Él y por Él. O sea, esto sale totalmente de contexto y ahora entender que para yo poder actuar necesito estar dentro de Jesús. Necesito a Él actuando junto conmigo y todo dirigido a Él. Por lo tanto, esa fusión que va a lograr la voluntad divina con mi voluntad humana me llega a hacer una sola cosa con Él. Y por lo tanto, todas mis obras estarán siempre en Él, hechas junto a Él y por Él, para Él. Así que, bueno, yo creo que son enseñanzas que deberíamos de tener muy, muy en cuenta para
empezar a tener el espíritu de mortificación anterior, el espíritu de rectitud y ahora el espíritu de caridad. No hemos llegado todavía al espíritu de mortificación, aunque empezó por ahí, pero primero nos puso en esto, todo por caridad. Sí, y ya en la Biblia ya nos decía que la caridad era hacia Él. Así es. Cuando dice cada vez que no diste de comer a alguien, de beber a alguien, que no lo visitaste en el hospital, bueno, de enfermo y eso. Todo eso dice, ahí estaba yo. O sea, ¿me lo negaste a mí o me lo diste a mí? ¿No? A ver, seguimos. Dice, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras, si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más de lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y me decía, tú no eres otra cosa que una sombra, que mientras quieres tomarla, te huye. Tú eres nada. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo. Sentía tal vergüenza que quedaba muda. Mientras estaba en este reconocimiento de mi nada, él me decía, ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, yo te sostendré con mis manos y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Curioso. El yo lo identifica con la voluntad. ¿Sí? O sea, entonces ya entiendo que es mi yo. Mi yo es mi voluntad. Mi voluntad. Y ese yo es ese yo que es en donde están todos los, ¿cómo diríamos? Todos los bienes, todos los males, todo lo que yo soy, es lo que debo destruir. Sí. Por lo tanto, una vez que yo entienda esto y que yo intente entrar en este ambiente, todo lo que yo pueda traer en mi anterior tiene que esfumarse. Por lo tanto, todos los daños, los males que haya yo podido traer como consecuencia de experiencias negativas, de malos tratos, de cosas que me hayan pasado en la vida, se van a ir. Se van a ir porque se va mi yo. Y junto con mi yo se va mi inconsciente, mi subconsciente, todo lo que dicen que tengo dentro de mí. Sí. Y que es donde están guardados todos los recuerdos y todas las cosas que me hacen daño y que no afloran a mi consciente, pero que me causan trastornos en mi conducta. Todo eso se acabó. Sí, pues ¿Sí? Ojalá tuviéramos una llave que se abra y salga todo. Pues esta es la llave. Sí. Esta es la llave. Es lo que me está pidiendo. Hay que destruir ese yo. Vamos a seguir un poquito. Y Luisa le decía, sí, señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. Ese es el punto. Ese aceptar todo lo que me venga dado como venido de Dios es una de las partes en donde yo voy a ir destruyendo mi yo. ¿Sí? Y es una gracia, según me está diciendo. Entonces debo entender que lo que Jesús está haciendo
es darme las armas, los elementos para llegar a este punto. ¿Queremos realmente desterrar de nosotros todos los daños que podamos tener anteriores? ¿Queremos desterrar todas las cosas que nos puedan llegar nos puedan llevar a tener desajustes emocionales? Todas las crisis existenciales, todos los daños anteriores. Por favor, dejemos que Jesús destruya nuestro yo. Y la primera forma es aceptar todo lo que me venga dado. Y aceptarlo con agrado porque todo viene de Dios. Sí. Así que bueno, en esto es en donde estamos contemplando prácticamente esa guía, esa ayuda que Jesús me da, ¿sí? Y bueno, amigos, pues con esto creo que terminamos el programa de hoy. Este programa, esta lección, y los esperamos en el próximo programa para seguir adentrándonos en este camino, que parece un camino, ¿cómo diríamos? Difícil, un camino de sufrimiento terrible, pero que cambiando el enfoque, yo diría que estamos entrando en un camino luminosísimo, en donde se me va quitando toda la oscuridad que traigo en mi propio ser, toda esa negrura que traemos en nosotros, de todo lo que pensamos que es vida, de todo lo que pensamos que es nuestra verdadera vida, entre comillas, y despojándonos de todo aquello que me hace daño, y entrar en ese camino de luz que es Jesucristo, Señor, y no pasar por aquello que dice el prólogo de San Juan: y la luz vino al mundo y los suyos no la recibieron. Sí. Vino las tinieblas de nuestro interior. Recibamos a la luz, abrámonos a la luz y prácticamente no habrá nada que nos pueda mortificar ni dañar de aquí en adelante. Alejandra. Doctor, gracias. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. Y nos vemos en la próxima.